Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chapo. Buenas. Ya estamos en GPS Audiovisual Radio. Como siempre, agradecemos a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen. Como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. Con la producción periodística de Norberto Chapo, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, en Radio Trend Topic, Gonzalo Sorais. El jueves 9 de julio se estrena Ficción Privada, escrita y dirigida por Andrés Ditela. Esto va a ser en Cinear TV. Y a partir del jueves 16, la película se exhibe en la sala de cine virtual Puentes de Cine. Ficción Privada está protagonizada por Denise Grossman, Julián Larquier Tellarini, Edgardo Kosarinsky, Andrés Ditela y su hija Lola. Ditela le muestra a su hija los archivos familiares y las filmaciones que él mismo hizo de sus padres. Mientras tanto, un actor y una actriz leen durante varios días y noches las correspondencias entre Torcuato y Kamala, los padres del cineasta de la película. Él es argentino, ella es hindú. Las cartas atraviesan las décadas del 50 al 70. Registran viajes por el mundo, hablan de amor e idealismo, de dolor y sueños rotos. Juntos, todos esos elementos arman un retrato cinematográfico de gran intimidad acerca de la turbulenta historia de amor, una turbulenta historia de amor del siglo XX. Estamos con Andrés Ditela, el director de Ficción Privada. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, todo esto empezó con unas fotos anónimas salvadas de la basura. Y con esas fotos vos demostrás la posibilidad de contar historias a partir de lo que nos rodea. Es un punto muy interesante de la película. De todas esas historias, decidiste contar la de tus padres. ¿Por qué, Andrés? Bueno, sí, uno está todo el tiempo buscando, levantando piedras y encontrando historias. Sí. Sin embargo, creo que lo que te permite contar una historia es establecer una relación emocional con esa historia. Al menos a mí me sucede eso. Y esto nació así, un poco por el azar de una mañana. Estábamos paseando con mi hija Lola y nos encontramos con una bolsa, 2 bolsas de residuos que estaban desgarradas, abiertas, llenas de fotos antiguas y cartas desparramadas. Uh-huh. Y las recogimos y empezamos como un juego a tratar de adivinar quiénes eran estas personas, ¿no? Y por supuesto teníamos muy poca información. Y entonces recurrimos a la imaginación, Uh-huh. lo que Sí. llamamos adivinar las fotos, como se dice, adivinar la suerte, ¿no? Y ese fue como un punto de partida, y eso me hizo reflexionar sobre, o sea, por qué estaban esas fotos en la calle, qué habrá pasado. Y también lo que no sabíamos y teníamos que imaginar de esos individuos, de esas fotos anónimas, vueltas anónimas, también me hizo pensar en todo lo que uno no sabe de sus propios padres, ¿no? Uh-huh. Y justo acababa de morir en ese momento mi padre. Entonces, me hizo pensar en todas las cosas que me quedaron en el tintero, preguntas que, bueno, ahora iban a tener que estar sin respuesta quizás para siempre. Claro. Claro. Y por otro lado, sí, simplemente termino, la muerte de mi padre
me evocó, por supuesto, la muerte de mi madre, que había sucedido ya casi 20 años antes. Y Claro. en ese momento mi padre me regaló una carpeta con un montón de cartas que se habían escrito él y mi madre cuando eran jóvenes, desde los años 50 hasta los 70, un poco lo que vos acabas de contar. Y entonces esas dos cosas se juntaron y dieron pie a la película. Bueno, sí, se armó esta bellísima historia, esta ficción privada, ¿no? Ahora, al recuperar esas cartas, vos provocaste un diálogo intergeneracional, ¿no? Porque rearmaste el rompecabezas de una parte de tu pasado. Ahora, ¿qué elementos en común hay entre tu propio rompecabezas con el del espectador de la película? Bueno, por un lado entonces apelé a unos actores jóvenes, que son Julián Larquier y Denis Groessman, que pertenecen a otro universo, son del siglo XXI, ¿no? Estas cartas son bien del siglo XX. Y ellos empezaron a leer estas cartas y a hacerse preguntas también sobre una historia que desconocían. Y para mí era una forma de evocar la juventud de mis padres cuando escribieron esas cartas, ¿no? Y de darles vida. O sea, y de hecho sucedió algo como bastante raro, que fue como que las encarnaron a las cartas. Sí, en algunos momentos de la película ellos están leyendo las cartas y toman partido por tu papá o tu mamá, Sí. incluso, ¿no? En esta interpretación que están haciendo de esas cartas. ¿Y cómo le diste forma narrativa vos a esas cartas? Porque esto también es ciertamente muy difícil, es muy ingenioso en la película, pero ¿cómo te lo planteaste? ¿Cómo lograste eso? Mira, las cartas, por supuesto, son, primero, cuánto representan unas cartas en la vida de dos personas, ¿no? O sea, son esquirlas, así, que quedaron en el campo de batalla, por así decir. Y entonces, levantando esas piedritas, esas esquirlas, uno tiene que reconstruir una historia. Y yo lo que hago en la película creo que es mostrar, como si dijéramos, la punta del iceberg de las vidas de mis padres. Esas cartas son la punta del iceberg. Y el espectador, la espectadora, los espectadores, les espectadores, tienen que imaginarse el resto del iceberg, o sea, el cacho gigante de hielo que está debajo de la superficie invisible. ¿Y cómo lo hacen? Solo lo pueden hacer a través de sus propias experiencias, sus propios sentimientos respecto de los padres, o de los hijos, o de los seres cercanos. Entonces, al final, esas cartas y hasta te diría la historia de mis padres, que si bien es muy única y muy singular, sirve como vehículo para una especie de viaje y reflexión, y sobre todo reflexión emocional de los espectadores respecto, o de cada espectador, respecto de sus propios sentimientos, de su propia experiencia con sus propios padres. Sí, exactamente. ¿Qué sabe uno o no sabe o no se puso a pensar, como en tu caso, a imaginar, ¿no? De esos padres que cada uno tiene o tuvo. Ahora, otro momento, bueno, que me resultó muy llamativo y atractivo al mismo tiempo en la película es cuando tu hija dice que revisar esas cartas es meterse en la intimidad ajena, casi te lo hace como un reproche, digamos. ¿Y a vos te afectan o te persiguen estas inquietudes? Bueno, sí, claro. Ella dice, ¿no es medio entrometido esto? Sí. Y sí, lo es. Y no tengo una respuesta fácil, porque muchas veces me preguntaba, yo lo digo inclusive en un momento,
no sé qué estoy haciendo, digo. Sí. Quiero decir, no sé si está bien lo que estoy haciendo, ¿no? De meterme en esa intimidad, de imaginar a papá y mamá antes de que fueran papá y mamá, cuando eran Kamala y Torcuato, ¿no? Y bueno, eso es una duda. Yo creo que, qué sé yo, no está mal preguntarse a veces si está bien y no saber, no tener la respuesta. Y creo que la respuesta de última la tendrá el espectador y lo que le pasa en la sala oscura o en este caso en su propia casa mirando por la tele. Sí. Bueno, pero es muy generacional también esa mirada de tu hija, ¿no? Porque decir, es casi te lo plantea como si fuera una violación de correspondencia, digamos, la situación, ¿no? Ahora, sí, son cartas que mi padre me regaló, o sea que él sabía perfectamente bien lo que yo hacía, entonces hasta casi te podría decir que uno puede sospechar de un mandato detrás. Claro, sí, no era inocente tampoco eso, en todo caso. Sobre todo viniendo de tu papá, ¿no? Torcuato Di Tella, un intelectual como él, vos trabajaste un concepto de guión preestablecido que después se reafirmó en el montaje, o la película con este orden y estas tensiones apareció al armar ese rompecabezas? Mira, siempre, viste, hay que escribir un guión para imaginar la película, para convencer a las personas, los actores, la producción, por supuesto, para obtener fondos para hacerla, ¿no? Entonces ese guión, ese proyecto tiene que ser bastante concreto y plantear una historia y un desarrollo, digamos, que a veces en el caso del cine más documental o que trabaja con la realidad, es difícil, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Justamente lo interesante a veces es no saber qué va a pasar. Claro. Si yo ya supiera todo lo que va a pasar y todo lo que voy a filmar, quizás no filmaría. Sí. Mi mayor alegría y es justamente cuando aparece lo inesperado, ¿no? Justamente lo que no te esperabas. Pero uno tiene que escribir, y ese ejercicio te empieza a generar ideas, ¿no? y formas, y después lo mejor que puede pasar es cuando viene el rodaje, que se te quemen esos papeles. Claro. Se te queman los papeles porque la realidad te ofreció otra cosa muy distinta, o lo que vos pensabas que iba a estar bueno no estaba bueno, y de pronto algo inesperado fue muy superador y te llevó en otra dirección. O una puerta que se abrió y entraste en otro espacio inimaginado. Sí. Entonces el guión de una película de este tipo se escribe desde el principio, hay mucha escritura. Después durante el rodaje yo tomo todo el tiempo notas de lo que está pasando, de lo que es interesante, y después sobre todo en el montaje hay meses de reescritura, en el sentido de acomodar las imágenes, probar un orden, otro, sacar una cosa, y también estar escribiendo escenas o diálogos, y siempre volvemos a filmar algunas cositas más, una vez que encontramos algo que se parece a la película que queremos hacer. Claro, sí, me imaginaba que ese es el proceso en tus películas, sobre todo en esta, que además, bueno, es tan íntima y tan sentimental al mismo tiempo, ¿no? Si se quiere. Sí, yo creo que es algo que yo venía apuntando, y finalmente creo que encontré en esta película como es la música de las emociones. O sea, siento que es como una composición. Y todo ese trabajo que te estaba tratando de explicar, que no es fácil de explicar, de cómo escribimos y reescribimos y reestructuramos y acomodamos una pieza y otra, el criterio fundamental es esa música de las emociones. Es decir, que la película fluya como una música
y que llegue como una especie de creyendo a un momento donde, no sé, los espectadores puedan hacer una suerte de catarsis. Ese es un Sí, poco... claro que sí. Ahora, bueno, la película aborda bastante la figura de tu papá, Torcuato, Sí. ¿no? Pero no tanto tu relación con él. ¿Y vos qué imagen descubriste de tu papá, de Torcuato Di Tella, a partir de la película terminada? Bueno, es difícil de decir, porque es como que siento que la película es apenas un pedacito de la vida de él, ¿no? Porque insisto, si bien son todos elementos reales, está hecho en función de provocar esa catarsis del espectador, esa autorreflexión, esa iluminación de zonas oscuras. Entonces, a mí lo que me pasó es que a partir de la muerte de mi viejo, que fue hace 2 años y medio más o menos, es raro decirlo, pero es como que uno también, la ausencia te libera, y podés imaginar la vida de él con otra empatía. Quizás en el momento que están vivos tus padres, es como que está muy presente la relación. Nosotros tenemos una muy buena, excelente relación, la verdad, y hablamos muchísimo, pero siempre es papá y el hijo, y eso te encasilla un poco, ¿no? En lo que puedes decir, no sé, hay una cierta expectativa, es difícil verlo sin el traje de papá. Entonces el ejercicio que me permitió, suena por ahí terrible decirlo, pero la muerte de él, fue la libertad para imaginar su vida, y sí encontrar quizás otra empatía y entender lo que habrá significado para él esa ruptura de darle la espalda a la empresa de su padre, Siam Di Tella, con todo lo que se implicaba en ese momento, en los años 50, digamos, tuvo un conflicto fuerte con mi abuelo, que nada, prácticamente se murió con el sabor amargo de que su hijo primogénito no iba a seguir al frente de su empresa, la creación de su vida. Y mi padre tuvo que vivir toda su vida con esa carga, ¿no? Creo que lo dice en una de las cartas que le escribía a mi mamá, como que es un fantasma que sobrevuela su vida, esa cuestión. Y a la vez también mi madre, ¿no? De que era una mujer hindú en la India de los años 50, donde estaba destinada a un rol muy subalterno, de matrimonio arreglado, y ella logró romper con ese contexto, ese pasado, ese peso, y salir al mundo. Y creo que también el impacto para mí de lo que habrá sido en los años 50, ellos se conocieron en 1951 en Estados Unidos, que fue 5 años antes de que Rosa Parks se negara a cederle el asiento en un autobús a un hombre blanco, que era lo que correspondía. Y eso desencadenó recién en 1956 todo el movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Entonces, ellos vivieron una época donde ya el hecho de ser lo que se llamaba en esa época una pareja de raza mixta, que es una cosa de pelo de punta, pero era así, hacía que ellos entraban en un lugar y se daban vuelta todas las cabezas. Para bien y para mal. Bueno, me parece que la vida de ellos fue también como romper muchas limitaciones, muchos prejuicios, muchas esquemas. Y me parece que el ejemplo de ellos, no solo de ellos, sino de cientos y miles de personas que hicieron lo mismo en algún sentido durante todo el siglo XX o la segunda mitad del siglo XX, hicieron que esas relaciones que en esa época eran casi imposibles o realmente muy difíciles,
Hoy en día no es que se haya superado el racismo, para nada, pero son posibles. Entonces, Sí. es como que la vida individual tiene un efecto sobre la vida colectiva, porque hace Sí. cada uno tiene consecuencias. Sí, y ficción privada, bueno, justamente ya cerramos la nota, pero demuestra eso también, esto que estás contando, ¿no? De cómo se han modificado las cosas a lo largo del tiempo, o en todo caso, lo pone en primer plano. Bueno, Andrés Vitela, muchísimas gracias por este contacto y por ficción privada, ¿eh? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Julia. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, recordamos que Ficción Privada entonces se estrena el jueves 9 de julio en Cinear TV y después va a estar en la sala de cine virtual de PCI. Ahora estamos con la segunda invitada de hoy. En 2019, Paula De Luque estrenó 2 películas, un hecho infrecuente en la obra de un cineasta. Ellas eran La forma de las horas, realizada de manera absolutamente independiente, y Escribir en el aire, un documental que giraba en torno a Oscar Araiz. De esa forma, ella retomó la continuidad de su obra y además tuvo una presencia más activa en una serie de proyectos que se fueron postergando en el tiempo, ¿no? Ahora estamos entonces con Paula De Luque para hablar de cómo se mantiene activa una directora y creativa en tiempos de pandemia. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, muchas gracias por llamarme. No, por favor, un gusto que estés aquí. Entonces, Paula, después de estrenar 2 películas tuyas en menos de un año, ¿cómo estás atravesando un síndrome de abstinencia, lo podemos llamar? No, bueno, a ver, estrené una película y la otra se está por estrenar en Cinear. Lo que hice fue una función de preestreno en el Teatro San Martín, en la Sala Lugones. Así que la otra película, Escribir en el aire, todavía no se estrenó y bueno, se va a estrenar en Cinear próximamente, que es la modalidad que ha encontrado el Inca para todos los estrenos que se han acumulado, porque bueno, no hay salas, ¿verdad? Sí. Yo estoy atravesando la pandemia, bueno, de un modo, en términos laborales, de un modo bastante productivo, porque bueno, yo dirijo una plataforma de cine, Octubre TV, y además, bueno, eso es bastante trabajo, y además, bueno, tengo siempre mis proyectos personales. Estamos con la adaptación de una novela de Claudia Piñeiro, estamos en otro proyecto con Javier Dolte, así que en ese sentido no he detenido, digamos, mi producción, salvo filmar, digamos que bueno, por razones obvias, no se puede, ¿no? Sí. Bueno, eso también habrá que esperar, ¿no? Para que se retome en algún momento esa actividad y de qué forma se va a poder retomar. Sí, ahora en este momento me parece que la urgencia es lo que estamos viviendo en términos de emergencia sanitaria en el mundo. Sí, así es. Ahora, La forma de las horas apuntaba fundamentalmente a conflictos sentimentales que tienen que ver con el universo íntimo de las mujeres. Y de los hombres también, porque La forma de las horas es una historia de amor entre una mujer y un hombre. Sí, bueno, sí. Me refería en todo caso al personaje de Julieta Díaz, ¿no? Sí. O sea, lo expresé mal. ¿Alguno de tus proyectos interrumpidos vuelve sobre ese tópico? No te entiendo la pregunta, ¿cómo? Sí, ¿alguno de esos proyectos que tenés pendientes o en los que estás trabajando vuelve sobre el universo íntimo de las mujeres? No, así el universo íntimo de las mujeres yo no me lo planteo. Es el universo íntimo, sí, el universo de la intimidad, de los vínculos, de la profundidad de la hondura, pero no necesariamente de las mujeres. Ahora bien, yo soy mujer y uno no puede dejar de ser quien es al momento de escribir, entonces seguramente está plagado de una mirada femenina, pero no es que a priori yo me planteo indagar sobre el universo íntimo de la mujer, porque además sería como hacer una generalización sobre todas las mujeres. Yo no concuerdo con esa visión de que todas las mujeres pensamos de modo mujer, digamos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Yo pienso de un modo y vivo de un modo mi intimidad y mi subjetividad es una,
y que está compuesta por mi condición de mujer, si querés, pero también por una cantidad de factores, la historia, el medio en el que me muevo, mis amistades, mis amores, digamos, de todo eso se compone el universo íntimo. No solamente es un tema de género, me parece que reducir el universo íntimo sería imposible, quiero decir, ¿no? Y además creo que las mujeres no somos todas iguales, que justamente es esa la diversidad y que hay tantos modos de ser mujer como las mujeres que caminamos en el planeta. Entonces no hay un solo modo de ser mujer y mucho menos de vivir la intimidad. Sí, bueno, tus personajes, tus protagonistas pertenecen también a una determinada clase, a un contexto, ¿no? Entonces ahí está bien esta diferenciación que vos haces. Claro, a mí me gusta un personaje femenino en general, pero bueno, yo soy mujer, me gusta el universo de los vínculos, pero esto no quiere decir, digo, para no confundir a la platea, vos me conoces muy bien, digamos que yo trabaje sobre el universo íntimo, me pueda rogar esa potestad, digamos, para nada. Los sentimientos, ¿no? En todo caso, los sentimientos y los deseos, sí, en esas historias que vos narrás en tus películas, ¿no? Claro. Ahora, en ambas películas aparece otro elemento común, entre otros, en la forma de las horas y en escribir en el aire. Tu vínculo en el aire es la película que aún no estrené. Sí, exactamente. Bueno, yo tuve oportunidad de verla en esa función especial en el San Martín. En ambas películas aparece otro elemento muy fuerte en tu obra, que es el vínculo con la danza, ¿no? Y con, bueno, el video danza también. ¿Es otra línea argumental sobre la que tenés previsto volver a trabajar? No, yo no voy a volver a hacer videodanza, eso ya quedó en el pasado. Digamos, videodanza es un género muy ligado al universo de la danza contemporánea, de la danza teatro. Digamos, yo vengo de ese mundo, en realidad vengo del Colón, después me dediqué muchos años a la danza contemporánea, bailé por todo el mundo, en fin, digamos, tuve una carrera profesional muy ¿cómo decirlo? Muy extensa, muy profunda, de mucha cosa, muy movida real, digamos, de mucho avión y qué sé yo, pero que ahora ya dejé atrás. Posiblemente en algún momento me vuelva a subir un escenario como bailarina, pero el videodanza fue un puente entre bailar y ser cineasta, que fue, bueno, es un género, para los que no saben, no tienen por qué saber. Hay muchos videodanza en Octubre TV, les recomiendo que entren, octubretv.com, todos los contenidos son gratuitos, cine, series, tenemos retrospectivas, tenemos presentados por diferentes instituciones, escuelas de cine nacionales e internacionales, muy buenos contenidos, muy buenos contenidos tenemos en Octubre TV, y tenemos también videodanza, porque bueno, como yo la dirijo, digo, puse en Octubre TV un género que muy poca gente conoce y que es muy lindo de ver, es como un formato de cortometraje, pero en realidad es como el espacio audiovisual, ¿no? No es danza filmada y no es una historia bailada, digamos, no es ninguna de las dos cosas. Es un género muy particular que se define por romper el espacio escénico para la puesta especial de un acto, digamos, en movimiento, ¿verdad? Pero eso yo ya lo dejé atrás, fue como un ejercicio y fue como mi puente empezar a investigar por ahí hasta que me largué a hacer cine. Sí, yo tengo una parte de mí que es muy ligada al universo de la danza y en todas las películas algo entra. Pero entra porque entra, no es que yo digo, bueno, en todas mis películas va a entrar. De pronto alguna no entra también, digamos. Pero siempre hay una escenita, inclusive en Juan y Eva, que nada que ver, es una película histórica y tal. La historia de amor entre Perón y Eva Duarte, hay una escena que es bailada en una especie de cabaret, digamos, ¿no? Pero bueno, porque es un lenguaje que a mí me gusta mucho, pero no es, digamos, una línea argumental. Ahora, hablabas recién de, bueno, tu trabajo como directora de programación de Octubre TV, ¿no? No, soy la directora de la plataforma. Directora de la plataforma. Soy la directora general, sí. Perfecto.
Allí vos pones de manifiesto tu posición sobre la perspectiva de género también, ¿no? Digo, programando y dirigiendo ciclos con protagonismo femenino. Claro, viste, porque parece que ya está, pero no está, falta un montón. Y la verdad que sí, todo el tiempo estoy programando y siempre que programo ciclos, bueno, mi condición es 50-50 mínimo, es decir, la mitad realizado por mujeres, la mitad realizado por varones, de mínima. Eso cuando hay ciclos especiales. Después, Octubre TV tiene una tiene unos contenidos permanentes, y después hay ciclos especiales que entran, se quedan un mes o 15 días y salen. En algunos la gente puede votar, porque se compite por el voto del público. Tenemos festivales internacionales, en esos no me meto, porque lo que hice fue abrir generosamente y, digamos, bueno, no quiero decir justo de mí eso, pero digo, solidariamente sí, la plataforma para que los festivales que se iban a suspender no se suspendieran. Así es que ya tuvimos Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, llamado Construir Cine, Festival Internacional de Cine sobre el Medio Ambiente, Finca, ahora viene FIRBA, es Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, ahora viene MIC Género, Muestra Internacional de Género, 15 al 22 de julio, y después viene, sí, y tengo mucha cosa con género, y hicimos una convocatoria que tengo más de 1000 horas de material que ha llegado de todos los lugares de la Argentina, donde convoqué a mujeres de la Argentina a filmar su punto de vista sobre lo que quisieran, fueran o no cineastas, cualquier oficio, cualquier trabajo, sin trabajo, amas de casa, digamos, y ha llegado material súper variado, y con eso vamos a hacer una película colectiva, ¿no? Ajá. ¿Esa es Mirada de Mujeres? Miradas de Mujeres es el nombre de la convocatoria, la película todavía no tiene nombre. Ajá. ¿Y eso para cuándo va a estar? Eso digamos, cerró hace unos pocos días la convocatoria el 30 de junio, empezamos a ver el material y oportunamente cuando esté la película terminada, estamos trabajando, lo voy a anunciar. Ajá, ajá. Bueno, ¿y el FICSUR? Porque vos sos también la directora general del FICSUR. Sí, FICSUR es el Festival Internacional. ¿En qué estado se encuentra la edición de este año, 2020? FICSUR es Festival Internacional de Cine del Sur del Mundo. Hicimos la primera edición en 2017, la segunda la hicimos en 2019, nos salteamos 2018, pero no nos lo salteamos, es que estábamos abriendo Octubre TV, y en ocasión de la inauguración de Octubre TV hicimos el primer Festival Internacional de Cine Online, como si hubiera sido una predicción, porque lo cierto es que ahora estamos abriéndole las puertas a otros festivales de cine para hacerlos online porque no hay salas. 2019 lo hicimos en Tierra del Fuego, y 2020... la idea era hacerlo en Misiones, no lo quiero anunciar aún porque no está completamente cerrado, por los temas que son de público conocimiento, así es que estamos viendo, por eso todavía no hay novedades públicas. Ajá, o sea que va a haber una edición 2020. No te lo puedo confirmar precisamente porque estoy justamente viendo de qué modo, si se puede, si no se puede, cómo podríamos hacer, ¿no? Claro, claro. Bueno, veo que entonces hay muchísimos proyectos. Paula De Luque, también escritora, tengo entendido que estás por ahí preparando una novela, ¿no? Estoy en un intento de primera novela. Escritora es cuando uno escribió ya muchos libros. Bueno, vos tenés escritos varios guiones. Yo tengo escrito varios guiones y ahora empecé con una novela. Estamos incursionando ahí. Entonces también. Este año por ahí será también la novela. No sé. Un año muy prolífico. Paula De Luque, muchísimas gracias por este contacto. Un gusto saludarte. Igualmente, siempre es un gusto charlar contigo. Julia, un beso muy grande, gracias. Un beso, Paula. Bueno, estamos entonces con muchas novedades hoy. Tenemos los estrenos. Les recordamos entonces que Ficción Privada, la película de Andrés Vitela, con quien acabamos de hablar, que tiene como protagonistas a Denise Groessman, Julián Larquier Telarini, Edgardo Kosarinsky, Andrés Vitela y Lola Vitela, la hija del director y guionista y coproductor de Ficción Privada, se va a poder ver entonces a partir del jueves 9 de julio en las pantallas del Inca. Y después va a pasar también a
PCI Cine, que es la sala virtual, Puentes de Cine, perdón, de la Asociación de Directores de Cine PCI. La otra película que se estrena este jueves, en el caso de Cinear también a las 22, es Bernarda es la Patria, de Diego Schipani, con Willy Lemos, Verónica Ginás, Fernando Noy y otros referentes del under porteño. Bueno, nosotros estuvimos justamente en el programa anterior, hablamos con Willy Lemos sobre esta película, que es su primer protagónico en el cine, donde tiene más de 20 largometrajes realizados. En el caso de Bernarda es la Patria, la película deconstruye el binario de género a partir de Federico García Lorca y de los movimientos culturales del underground porteño durante los años 80. Es un documento, bueno, compuesto de ideas, imágenes, recuerdos, anécdotas y sonidos de aquellos revoltosos e irreverentes años en Buenos Aires. Esto es Bernarda es la Patria, con la que se van a poder encontrar a partir de este jueves en Cinear TV. Nuestro tercer invitado de hoy es Daniel Rosenfeld. Él va a filmar el cuento de Immortal Story de la escritora danesa Karen Blixen. La obra de esta escritora, muchas películas se han hecho en base a obras de ella, como por ejemplo África Mía o La Fiesta de Babette. Seguramente las recordarán porque son las dos muy buenas películas. En el caso de la obra que va a filmar Daniel Rosenfeld, es una coproducción internacional. El proyecto recién está en una etapa de escritura, para la cual fueron convocadas Lucía Puenzo y Esther Cross. Y ahora, estamos en comunicación con Daniel Rosenfeld para que nos cuente más sobre todo esto. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy contento de hablar con vos. Bueno, muchas gracias, es lo mismo, es mutuo. Daniel, el arte verdadero siempre contiene cierta brujería, dice Karen Blixen. ¿Qué te embrujó de este cuento? ¿O qué elementos narrativos encontraste que sean adaptables al cine? En realidad, digamos, me atrapó toda la obra de ella, ¿no? Que tiene como ese aire de fábula con personajes que de alguna forma los ves aparecer en diferentes cuentos, y como ella dice, no es que ocultan cosas, sino que tienen máscaras, y ella tiene una fuerza muy clara en relación a las máscaras, a la mitología, a las aventuras, al amor, al desamor. Y este cuento en particular, La Historia Inmortal, es parte de un libro que se llama Anécdotas del Destino, y justamente me parece que la forma que el destino aparece en todos los personajes es muy singular. Este cuento es uno de los cuentos preferidos de ella, y de alguna manera habla sobre qué es tener un heredero, y también habla sobre la posibilidad de transformar la ficción en realidad, ¿no? De que una fábula se torne cierta. Pero más allá de los periplos o los eventos, es la sustancia de esta escritora la que me gusta mucho. Digamos, te hace viajar como si fueran las 1001 noches o Stevenson. Sí. Así que, es una gran escritora. Cuando ganó ¿quién fue? Arthur Miller, creo que cuando ganó el premio dijo, el Nobel lo tenía que haber recibido ella, ¿no? Y luego de eso se fue Arthur Miller con su novia aquel entonces, que era Marilyn Monroe, a Dinamarca a saludarla. Ella vivía en una casona gigante,
con muchos pájaros, estaban muchos pájaros, y bueno, es una casa muy muy impactante. Estuve hace un par de años ahí, que la convirtieron en el museo. Ajá. Ahora, el cuento original se desarrolla en una ciudad china, ¿no? A fines del siglo XIX. Sí. Y en el caso de esta película que vas a hacer vos, ¿dónde y cuándo se va a ubicar la historia? La historia se va a ubicar en la Patagonia, en el sur, y digamos va a estar ambientada, digamos, o en el siglo XIX, fines del 1800 o principios de los 30. Y bueno, el gran quizás enganche que tuve fue a partir del libro que me regaló un amigo, y me fasciné con el cuento, con varios cuentos de ella, pero se fue como hace 10 años, pero era un poco complicado el asunto de los derechos, y finalmente se destrabó hace un par de años, y se comenzó con el proyecto. Me enteré que había una versión de 47 minutos que había hecho Orson Welles para la televisión, y eso me asustó bastante en ese momento, porque dije, bueno, ¿qué es eso? Porque no sabía cuando leí el cuento, y después, bueno, digamos, me di cuenta que el enganche mío era con la obra literaria, con la adaptación, con un punto de vista singular, con un punto de vista con otro personaje, digamos, y que de ningún modo esto se acercaba a refilmar algo que hizo otra persona, sino sobre el texto. Es una gran escritora, en el sentido que como Shakespeare puede abrir mundos, y tiene muchas capas y muchas lecturas, y bueno, hubiera sido también injusto no poder sumergirme en algo que me gusta tanto, aunque se hubiera hecho una versión para televisión hace 54 años, ¿no? Entonces, cuando los amores con los escritores, con los cuentos que uno lee son así, hay que continuar. Claro, hay que exactamente plasmarlos, ¿no? Bueno, en tu caso, sí, en el cine. Ahora, esa película que mencionabas recién, de esa versión de Orson Welles, tenía como protagonista a Jean Moreau, era con Jean Moreau. ¿Y quién va a ser tu Jean Moreau? Todavía el elenco se está armando todavía, no hay nada, recién se está escribiendo la película, es una etapa muy inicial, donde hay interés de los actores, de Leonardo Maraglia y de Nahuel Pérez de Callao, y bueno, digamos, lo más importante es tener el guión y empezar a armar el proyecto. Ahí, por ahora, digamos, hay interés de algunos países, pero bueno, mantener la película como una película con ese aire de película hecha con las manos, ¿no? Como algo artesanal, o sea, no llevarla a una especie de mainstream, sino mantener algo de la extrañeza del propio cuento. Y bueno, son todas cosas que se van a ir viendo. Entonces, en el trabajo de la escritura, del trabajo de producción, se van armando todas estas cuestiones. Claro. Pero sí, lo que es seguro es que va a ser en la Patagonia. Seguro, en el cine no hay nada seguro. Es una idea. Bueno, y en estos tiempos sobre todo, ¿no? Sí. ¿Y cómo fueron, bueno, el proyecto está en la etapa de escritura, y cómo fueron los encuentros con Lucía Puenzo y con Esther Cross? Digamos, bueno, sobre todo con Esther, te diría. Con Lucía estamos recién comenzando en esta nueva etapa, pero toda esta primera parte con Esther
Esther fue fabulosa, ese tipo de cosas que querés que nunca se terminen porque es una gran escritora, una gran persona. Y es muy placentero trabajar con alguien así, alguien que no se dedica al cine, ¿no? Pero que bueno, yo había estado trabajando con ella en otro proyecto que quedará para más adelante, pero siempre es interesante poder entablar diálogos con personas que no están tan metidas en el cine, ¿no? Hay un peligro que son los formatos de guiones, los formatos de películas, los formatos de los pitch, ¿no? Como esta moda de tener que contar también, de vender, ¿no? Como de vender tu película, de atraer con eventos instantáneos, inclusive alguien que trabajaba en una plataforma de estos canales de televisión, tipo Amazon, Netflix, HBO, me decía que el gran contrincante de ellos no era otro canal, sino el sueño, ¿no? Porque las personas miraban películas antes de dormir, entonces trataban de armar algoritmos para poder despabilar a las personas con acciones que sacudan, con sonidos más fuertes, con que se intercambien la cantidad de luces en los primeros minutos. Entonces, esa ambición de correr detrás de eso es algo del tema de los formatos que me parece que hay que prestarle atención. Y además, todos sabemos cómo son las películas y hay un diálogo de complicidad entre lo que sabemos que va a pasar y lo que sucede, ¿no? Me refiero sobre todo a los mainstream que son tan placenteros de ver, sobre todo cuando uno está cansado, ¿no? Que quiere llegar y ver justamente eso, algo que te ayude a pasar del otro lado. Sí. Bueno, pensaba también en tus películas que tienen una cadencia, un ritmo propio, ya sea en ficción o documentales, y nada más alejado de esos prescriptores que son los algoritmos, ¿no? No sé. En ese punto cada película sí tiene su propio ritmo. Yo qué sé, quizás la película de Piazzolla, una película que necesitaba como otra velocidad que El centro de la Tierra, por ejemplo, no lo sé, pero sí, no sé, a mí en todo caso lo que me interesa es en el relato cómo también se predispone a entender cómo se cuenta algo. Sobre la misma situación de un almuerzo se puede contar en diferentes países del mundo por diferentes directoras o directores de otro modo. Por eso, digamos, me entusiasma lo que se hizo con Puentes de Cine, que es de la asociación de PCI, de poder armar un lugar en donde se va a armar una plataforma de educación, además de una red de salas, que eso estuvo funcionando el año pasado, y un cine virtual, una red de educación para adolescentes, para que puedan tener herramientas para disfrutar de otro tipo de películas, de relatos, porque el asunto es ese, digamos, hay tantos cines en Argentina, obviamente hace unos años había 3.000 y ahora hay menos de 1.000, pero en muchas salas de diferentes ciudades del país hay cines que están en manos de los shoppings, de las grandes cadenas, y algunas salas familiares que están en las ciudades. Y esas salas trabajan con el mismo sistema de hace muchos años, digamos, con cascadas, digamos. La película que se estrena en el shopping de superhéroes con gran promoción, después pasa a la sala de ellos y ya tiene la promoción gratis. Si vos a una de esas salas llevas alguna película de cinearte, me refiero cinearte Woody Allen, no estoy yendo a Tarkovsky, posiblemente fracase. Entonces, el asunto está en cómo darles herramientas a las personas que están alrededor de esa sala y a los estudiantes que están buscando ese vértigo para que puedan disfrutar de otra cuestión. Por eso me parece que es importante hacer ese tipo de
de experiencias de educación, no desde un lugar de superioridad, sino con cosa lúdica, ¿no? Eso se está armando Sí. con Puentes de Cine. ¿Hola? Sí, hola. No, se había ido la señal en un momento. Sí, entonces se están armando con Puentes de Cine este proyecto. Nosotros hemos acompañado el debut de Puentes de Cine aquí en GPS Audiovisual Radio, y bueno, cada semana también comentamos las novedades que tienen. Nos parece un proyecto muy interesante, y bueno, cuando estuvimos hablando con Benjamín Ávila, justamente por eso lo convocamos al programa. Nos contaba que les estaba yendo muy bien en la convocatoria de audiencia, ¿no? Que habían tenido un crecimiento importante. Sí, más de 80.000 personas, pero el asunto no es ese, digamos, esto es algo temporario porque no hay cines, pero durante todo el año hay una convocatoria abierta donde las películas se presentan y les da un premio económico para poder hacer comunicación y exhibir las películas y ayudarlos para que vaya gente a ver las películas. Así que lo que queremos es que se bendizaran las películas. Yo espero que con esto de la pandemia la gente esté asqueada de ver películas en teléfonos y computadoras y cuando termine salga a llenar las salas. Sí, yo también lo espero eso. Daniel Rosenfeld, la verdad, sufro mucho con estos formatos. La sala de cine es la sala de cine. No hay vuelta que darle. Bueno, vamos a recordar entonces que en la sala de cine virtual Puentes de Cine, el viernes 10, se presenta Azul el Mar, de Sabrina Moreno. Y que, bueno, Daniel Rosenfeld, que es integrante de PCI, entonces está a las puertas de este proyecto. Muchísimas gracias, Daniel, por este contacto con GPS. Una cosita, algo más te quiero preguntar. De lo que quieras. Voy a citar nuevamente a Karen Blixen. Ella dice que hay una diferencia entre valentía y fuerza de voluntad. Y yo te pregunto, ¿de qué lado estás al empezar este proyecto? No, de la fuerza de voluntad, sin duda. Ajá, claro, sin duda. Sos muy... En eso es otra característica tuya, ¿no? Como cineasta, impulsando proyectos. Todos tenemos que hacer eso, digamos. Si es antinatural hacer cine, si uno piensa que a los otros les resulta más fácil siempre, es realmente como un escarabajo, ¿viste? Subiendo una piedrita, o sea, no, digamos, todo, los signos son para que uno abandone, entonces hay que tener un poco de fuerza de voluntad. Y después sí, valentía, porque no se puede asegurar nada antes que se haga. No hay manera de que esté todo preparado. Me parece que ahí hay que siempre hay que dar un salto al vacío. Hay que tener un poco de arrojo y saber que muchas de las cosas aparecen mientras se hacen, no antes. Claro, bueno, y decías al comienzo de la nota que este cuento que vos vas a adaptar tiene que ver también con la importancia de un heredero, ¿no? Pensaba, bueno, que en esta etapa de tu vida tiene también mucho que ver el tema de un heredero, ¿no? ¿Estás durmiendo bien? Sí, ¿Con el bebé? De 11 a 8 de la mañana, así que sí. Bueno, sin problema. Te felicito porque han sido padres, y porque lograr esto, dormir varias horas, es realmente una proeza. Daniel Rosenfeld, muchísimas gracias por este contacto, te mando un beso muy grande, y también a Martina. Gracias, Bueno, seguimos entonces ya en los minutos finales de GPS Audiovisual Radio para leer, para comentarles distintos temas, pequeñas novedades, grandes novedades en torno a algunos temas. Por un lado, está disponible en línea y en forma gratuita la publicación digital Docudac *4,
cuyos contenidos están realizados íntegramente por mujeres. Se puede acceder a este dossier realmente muy interesante, muy completo, con miradas muy distintas pero abarcadoras, en el sitio de la revista, en la revista Docudac. Buscan allí en la plataforma de DAC, revista docudac.com.ar, y allí se van a encontrar entonces con esta publicación, el dossier Miradas Insumisas, una publicación coordinada por Carmen Guarini y las directoras que forman parte de Género DAC, ahí en la Asociación de Directores de Cine. Mañana se va a presentar A una legua, documental de Andrea Krujowski, que es el retrato de Camilo, el hijo del cantante y compositor Cuti Carabajal. Es el heredero, de una dinastía folclórica que representa a su familia, es un innovador dentro del ambiente que nuclea los géneros tradicionales de la música argentina. Esto se va a poder ver en la señal Octubre TV, que con la plataforma Construir TV, cada jueves de julio exhiben documentales argentinos recientes en forma gratuita y durante una semana. Estas son algunas de las novedades con las que se van a encontrar entonces en Docudac, la revista de Género DAC, y este documental. Gracias por estar con nosotros. Nos estamos despidiendo de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio, los miércoles a las 19 aquí por Radio Trend Topics. Gracias a nuestros invitados de hoy, Paula De Luque, Andrés Vitela y a Daniel Rosenfeld, con quien acabamos de conversar. Y como siempre cerramos el programa dándole las gracias a la madrina de GPS Audiovisual Radio, a la gran Mercedes Morán. Como decimos siempre, vean cine argentino. Toda la información que damos en este programa está disponible en www.gpsaudiovisual.com, el sitio web de GPS Audiovisual Radio. Entonces nos encontramos el próximo miércoles a las 19 aquí en Radio Trend Topics. Vean cine argentino y pásenla bien. Hasta la semana próxima. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topics.